Bueno, muy buenos días para todos, agradeciendo pues que nos acompañen en este espacio eh, que como ha sido tradicional en los últimos 3 meses, pues dedicamos por unos minutos a hacer algunas reflexiones y conversaciones eh, en torno a asuntos educativos, asuntos pedagógicos. Hoy en el marco de estas webinares de conversaciones pedagógicas en línea, pues nos acompaña el profesor eh, Carlos Ortega Rojas. El profesor pues actualmente está vinculado con nosotros, el profesor Carlos Mario está vinculado con nosotros en la Universidad Católica como docente del programa de maestría, eh, hoy tanto en su modalidad presencial como en la modalidad eh, virtual. Bueno, el profesor eh, ha estado, tiene amplia experiencia en el tema de educación superior, ha estado con vínculos en distintas universidades, la Universidad de Medellín, la San Buenaventura y otras instituciones de la región. Tiene una amplia experiencia en el tema educativo y particularmente en el tema que hoy nos convoca, que precisamente hemos planteado para el día de hoy sobre la evaluación de aprendizajes en el proceso educativo. Si recuerdan, ya habíamos tenido una primera conversación precisamente sobre este tema cuando el profesor William Valencia pues nos acompañó y nos dejó algunas reflexiones, de manera que hoy vamos a avanzar con algunas reflexiones precisamente. Carlos Mario, bienvenido, bienvenido a este espacio. Agradecemos hayas acogido la invitación para este espacio de conversación y diálogo. Muchas gracias, Elkin. Muy buenos días a todos y gracias por esta acogida y por este recibimiento. Vamos a tratar de abordar un tema pues, que es muy inacabado y que pues, es un tema de proyección para nosotros como docentes, pero que también es un tema que en ocasiones se vuelve la piedra en el zapato para todos. Claro que sí, Carlos. Bueno, listo. Como un poco habíamos conversado, que es la dinámica, entonces adelante, tienes la palabra. La idea es tomarte unos 30 minutos, hacer algunas reflexiones y luego abrimos los micrófonos para conversar un rato y a propósito decirnos más o menos hasta las 12 del mediodía. Carlos, bienvenido, gracias, adelante. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo espero no llevarme todo ese tiempo porque traigo unas ideas que las voy a poner pues, en este escenario para que conversemos, para que las discutamos. Obviamente son unas ideas propuestas, pero que también son derivadas como de la experiencia pues, que se ha vivido en estos temas de las aulas y en estos temas pues, de la educación. Voy a compartirles pantalla y voy a presentarles acá unas 6 diapositivas con las que espero generar como pues sencillamente discusión, también consolidación de ciertos conceptos. Bueno, de todas maneras lo que interesa aquí es que lo que se pone en el tapete no es palabra absoluta ni es algo definitivo, pero sí son unas humildes sugerencias para que las discutamos. Yo voy a partir de una frase con la que Elkin empezó en mayo esta conversación sobre el tema de evaluación. Si no estoy mal, palabras más, palabras menos, Elkin empezó la charla en mayo diciendo, educar es un acto de amor, por tanto es un acto de valor. Pues ahí el concepto de valor podría tener pues muchas connotaciones, pero voy a tratar de mostrarles la mía.
eso de valor tiene eh, una importancia enorme en la idea que les traigo. Y es lo siguiente, permítame, están viendo mi pantalla. Sí, Carlos. Bien, entonces, si vamos a hablar de evaluación, yo pienso que deberíamos por lo menos tener una preliminar definición, vuelvo y digo que no va a ser absoluta, pero que la voy a poner acá en este espacio para que conversemos, que tampoco creo que sea nueva para ustedes. No creo traer algo nuevo para ustedes hoy, pero sí espero realimentar ciertas concepciones que pienso que van a ser objeto de análisis y objeto, creería yo, ojalá, de posibilidades de repensar nuestra práctica evaluativa. Si cogemos la palabra evaluación y la descomponemos desde el punto de vista etimológico, entonces la letra E la podríamos, diríamos, asumir como un prefijo. Ese prefijo E estaría indicando extractar y valuación estaría indicando valor. Por eso les decía que iba a conectar con la sesión de mayo, con esa frase que empezó Elkin, no, un acto de valor. Si la educación es un acto de valor y la y vamos a hablar de ella en términos de evaluación, entonces la invitación es entonces a que miremos la evaluación como un asunto de valor. Es decir, desde la misma etimología de la palabra, evaluación implica que tenemos que sacar valor de. Y yo espero que ustedes me entiendan que ya esta preliminar definición, pienso yo que empezaría a erradicar un poco y ojalá fuera lo más posible, algo que personalmente les tengo que expresar que detesto enormemente, cuando uno todavía ve en universidades o inclusive en educación media, profesores que dicen, voy para el matadero, o voy a ver, es que no me creo que me gane la mitad. Y entonces eso ya es un concepto muy distinto de evaluación. Ahí no se está hablando de valor, sino de desvalor, diría yo. Entonces, en principio, les propongo que lo entendamos así, pues por la misma etimología de la palabra. Ahora, en términos curriculares, vamos a vincular la evaluación al currículo. El currículo pues es la vida misma en lo educativo. Entonces, les propongo que entendamos por currículo lo que de pronto ustedes y yo ya hemos escuchado bastante, el currículo como recorrido, ¿cierto? El currículum vitae. Mi currículo pues hablará de mi recorrido, ¿no? Y es un recorrido que lo podemos, dijéramos, entender desde una situación inicial hacia una situación deseada. Es todo lo que se vive en ese recorrido compone el currículum. Y entonces, aquí la invitación es a que miremos si evaluar es extractar valor. Entonces, mi invitación es a que entendamos que en todo el desarrollo curricular se trata de extractar valor en el avance de ese recorrido, en el avance sobre ese recorrido. Es decir, el estudiante entra a mi aula de clase con una situación inicial y debe salir con una situación deseada. Entonces, evaluar aquí, desde esta concepción que les propongo que realimentemos, invitaría sencillamente a extractar valor de cuánto se ha avanzado. Y eso diría yo que ya
debería desmoronar cualquier tipo de concepción de evaluación que no pretenda formar para la vida. Esa evaluación que todavía, como le digo yo a mis estudiantes, busca es repita, que yo vea que usted se lo sabe, que lo memorizó. Yo pienso que eso ya tenemos que mirar a cómo sacamos eso de los escenarios de aula de clase y todos los escenarios pues, educativos. Entonces, en principio, esta sería como mi propuesta para entender y realimentar este concepto de evaluación. Entonces, hoy, después de esta preliminar concepción, yo le quiero dar como una especie de orientación al tema hacia dos elementos que realmente se constituyen como en los ejes para este conversatorio. De un lado, el carácter científico de la evaluación. Entonces, les propongo que miremos si habrá posibilidades de reforzar y de realimentar una concepción de la evaluación, como se las propongo, pero con un carácter científico. Y cuando digo científico es en todo el sentido de la palabra. Hacemos ciencia cuando evaluamos. Y esa sería pues la propuesta. Entonces les propongo que les pongo aquí en pantalla una estructura investigativa que ya conocemos, la convencional, y cómo la articularíamos a una estructura evaluativa. Pues lo que van a ver es, a mi juicio, muy sencillo, pero que quiero que realimentemos y que lo sometamos a la discusión. Entonces, en la estructura investigativa están estos elementos que son, como dijéramos, los convencionales, los que una investigación pues debería por lo menos tener presente cómo va a trabajar con sus elementos. Entonces está pues la descripción del problema, los objetivos de investigación, la justificación, el marco teórico, el tipo de investigación, las hipótesis, el diseño metodológico, el análisis de la información, hallazgos y conclusiones y proposiciones. Esto es como dijéramos lo más convencional, lo más genérico. Dentro de estos elementos, pues ustedes y yo podremos encontrar un poco de arandelas, como los objetivos específicos, como otros elementos que sabemos que están ahí, pero que estamos parados es como en lo más genérico. Entonces les propongo que hagamos un ejercicio aquí de mirar cómo sería una estructura evaluativa que amarre con esa estructura investigativa, como para darle ese carácter, dijéramos, de cientificidad a la evaluación. Entonces, en la descripción del problema, la estructura evaluativa tendría que decir que su gran problema a la hora de evaluar es que se desconoce el avance del que hablábamos en la diapositiva pasada. Desconocemos, cuando estamos dando una clase, desconocemos el avance en ese recorrido. Y debo aclarar, que no lo aclaré en la diapositiva pasada, que ese currículo concebido así como se los propuse, hace referencia tanto a lo macro, como a lo meso, como a lo micro. Me explico. Es el recorrido entre una situación inicial y una situación deseada. Entonces, cuando un estudiante llega a clase de 6, entonces tiene una situación inicial. Cuando la clase termina a las 8, pues hay una situación deseada, una situación final preliminar, y ahí tiene que haber algún avance. Pero también tenemos que mirar el avance en un periodo, y también tenemos que mirar el avance en un grado, y también tenemos que mirar el avance en un nivel, etc. Quiero que me lo entiendan así para que podamos como entender esta analogía con la estructura pues investigativa. Entonces, cuando vamos a evaluar, pues obviamente nuestro gran problema es el desconocimiento de ese avance y lo que ha determinado ese avance. Sea poco, nulo o mucho, ¿qué ha determinado ese avance? Considero que es un problema para el maestro. Saber qué
saber cuál es el avance, pero saber también qué ha determinado ese avance. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó varias veces, y trato de que no me pase, de que verifico que los estudiantes me aprendieron y están, dijéramos, felices con ese aprendizaje y yo no me di cuenta cómo lo logré. O sea, no supe, es más, me da mucha dificultad explicar cómo logré que me entendieran y cómo logré inclusive disponerlos para ese aprendizaje. Entonces, ese sería el gran problema a la hora de evaluar. Desconocemos el avance y desconocemos lo que lo ha determinado. Entonces nacen los objetivos o surgen los objetivos de investigación. Yo le digo mucho a mis estudiantes cuando estamos en cursos de investigación, que uno no puede hablar de investigación si no tiene en cuenta dos cosas: búsqueda y descubrimiento. Si yo no busco, no puedo decir que estoy en procesos de investigación, pero tampoco me puedo quedar toda la vida buscando sin encontrar nada. Tiene que haber descubrimiento, tiene que haber hallazgo. Entonces, búsqueda y descubrimiento son esenciales. Eso es lo que hace la diferencia entre un proyecto de investigación y un proyecto de implementación o de intervención. El hecho de que se va a buscar y se va a descubrir, eso es un proyecto de investigación. Pero lo mismo pasa en evaluación. Entonces, los objetivos de investigación a la hora de evaluar tendrán que buscar y descubrir el estado de ese avance y qué es lo que lo ha determinado, porque ese es mi problema. No, eso es lo que yo no sé. Es un problema de conocimiento, eso es lo que yo no sé. Ahora, la justificación, entendida como las ventajas de un proyecto de investigación, yo le digo mucho a mis estudiantes, lo que vende el proyecto es la justificación. Y la justificación en términos de ventajas de lograr esos objetivos de investigación. Entonces, a la hora de evaluar, tengo que decir qué ventajas trae descubrir ese estado de avance y sus determinantes. Es decir, ¿para qué sería importante y valioso conocer ese avance? Eso hay que decirlo y hay que declararlo. En marco teórico, pues no tendríamos mucho que decir. Son las ciencias de la educación las que están ahí respaldando el proyecto, respaldando el proceso de evaluación, respaldando esa actividad o esa práctica evaluativa. Podrían entrar obviamente otras ciencias, por supuesto, pero por lo menos en principio tendrán que estar mínimamente ciencias de la educación ahí como marco teórico, así como en un consultorio médico tendrán que estar todas las ciencias de la medicina, ¿no? Para atender al paciente. Luego el tipo de investigación, pues acá yo pongo unos tipos de investigación que tengo que aclarar. Son los tipos de investigación que derivan de los objetivos. Porque hay que tener en cuenta que hay unos tipos de investigación que son más del diseño metodológico. Pero estos tipos de investigación son más desde los objetivos. En mi objetivo, ¿yo qué pretendo? Explorar, describir, correlacionar o explicar. En el entendido de que explicar es buscar causas de un fenómeno. Entonces aquí ven ustedes en el tipo de investigación unas flechas hacia la izquierda. Y aquí quiero también hacer una precisión, y es que están esas flechas hacia la izquierda en el entendido de que de derecha a izquierda yo puedo tener en cuenta varios tipos de investigación, pero de izquierda a derecha no. Me explico. Un estudio exploratorio, pues si se declara exploratorio, pues no tendría que preocuparse por describir nada, ni por correlacionar nada, ni por dar causas de nada o explicar nada, porque lo que se quiere es explorar. Un estudio exploratorio es por fenómenos. ¿Qué fenómenos hay en un momento y en un lugar determinado? Mientras que un estudio descriptivo, pues ya tiene determinado un fenómeno y lo quiere describir, quiere hablar de sus características. El correlacional pues determina 2 o 3 o más fenómenos, pero los quiere comparar, los quiere correlacionar. Y el explicativo, pues obviamente va a hablar de causas, de fenómenos.
Un estudio explicativo puede tener los demás, pero no al revés. Un estudio correlacional no puede tener nada causal, porque entonces enredamos la pita en el proceso. Un estudio descriptivo tampoco tiene por qué tener nada correlacional, porque entonces enredamos el proceso, pero de derecha a izquierda sí. Un estudio explicativo que va por causas de un fenómeno puede empezar explorando, puede describir, puede correlacionar para poder explicar. Pero estos tipos de investigación son fundamentalmente derivados de los objetivos. Algunos los llaman como los alcances, ¿cierto? A veces hay que definir el alcance desde este punto de vista. Las hipótesis, si las hay, debo aclarar que si las hay, es otro elemento. Y en materia de evaluación, pues serían las sospechas que yo como maestro tengo sobre ese avance y sobre sus posibles determinantes. Es decir, cuando yo doy una clase y veo a los muchachos felices con ese aprendizaje y que lo mencionan inclusive a cada rato y que lo mencionan por varios días, hombre, yo tengo que preocuparme. ¿Qué fue lo que yo hice para que ese chico esté tan motivado y que ese chico esté tan feliz con ese conocimiento? ¿Qué fue lo que yo hice pedagógica y didácticamente? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cuál fue mi actuar como maestro para que ese estudiante se interesara tanto por ese saber y lo quiere llevar por todas partes? Yo tengo que sospechar sobre lo que yo hago, ¿no? El diseño metodológico, entonces, a la hora de evaluar, estaría hablando de estrategias, entonces, en contexto. Y ahí, entonces, hablamos de, pues, por lo menos de los enfoques, cuantitativo, cualitativo o ambos, mixto, o los escenarios que bien conocemos a la hora de evaluar. Es un escenario es lo que conocemos como evaluación de entrada. Es decir, si hay una situación inicial en el recorrido curricular, válgame la redundancia, si hay una situación inicial, pues un escenario de evaluación podrá ser una evaluación de entrada o diagnóstica que llamamos. La evaluación de proceso, ¿cierto? De avance, que es la que constituye la expresión de muchos autores, como Juan Manuel Álvarez, como James Popan, como, bueno, los que hablan de todo este tema de la educación, de la evaluación, perdón, formativa, y la evaluación, obviamente, de resultados, ¿cierto? Bueno, esta persona sí llegó a la situación deseada. Entonces, escenarios como esos, de entrada, de proceso y de resultado, las modalidades, pues, que ustedes y yo también bien conocemos, las modalidades de la evaluación en términos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y obviamente pues los instrumentos que ahí es donde entran pues como todas las prácticas y evaluativas instrumentos que conocemos pues para evaluar. Del análisis de la información pues puede que se me escapen algunos, pero fundamentalmente lo que hacemos acá es entonces deducir, inducir, abducir, muy propio de las ciencias humanos sociales, y las respectivas inferencias en esos procesos. En términos de hallazgos y conclusiones, entonces tendrán que aparecer ahora sí el estado real y evidenciado de los avances y sus factores determinantes. Hay un texto de metodología de la investigación que no sé si ustedes conocen, de Servo y Verbian, un texto ya de varios años, pero tiene un concepto bien interesante. Ellos lo llaman es que un trinomio, ¿no? El trinomio que es planteado así por ellos. Pues el mundo está lleno de verdades, la verdad, parte de ese trinomio, verdad, pero hay una gran diferencia entre verdad y certeza. Es decir, para ellos no toda verdad es cierta, ¿cierto? Y entonces, para ir de la verdad a la certeza, ellos ponen en la mitad la palabra evidencia. Es decir, yo voy de una verdad a la certeza por la evidencia. Voy entonces a la evidencia. La evaluación tiene que ir a la evidencia y como va a la evidencia, entonces eso hace que se pueda vincular con lo que es
una estructura investigativa de carácter científico. Y ahí es donde tenemos que pues, convencernos a nosotros mismos de volvernos más pedagogos, de volvernos más científicos, si logramos pues como evidenciar los estados de los avances con toda la validez y con toda la confiabilidad del caso. Y obviamente los factores pues que determinan ese avance. Y por último, pues no puede faltar, es lo que en la medicina se llama el pronóstico, pues aquí vienen entonces las propuestas de transformación, las propuestas de mejoramiento, las propuestas de prevención, etcétera, etcétera, que tendrán que estar luego de una investigación pues minuciosamente realizada. Entonces, esta primera orientación que la pongo acá para la discusión es el carácter científico de la evaluación. Y por último, entonces, dijéramos el carácter transformador. Mi gran apuesta es que se le da mayor posibilidades de transformación al ejercicio evaluativo, pues obviamente cuando le damos esta connotación de cientificidad. Y entonces, en ese sentido, tenemos que echar mano de los aprendizajes básicos. ¿Qué pasa con la evaluación? Porque, ¿qué es lo que se evalúa? Pues los aprendizajes, ¿cierto? Aprendizajes básicos. Si escuchan una música, por ahí es que se vino por acá un grupo que viene por acá en esta época de pandemia a tocar y a cantar para que les ayuden. Entonces, no sé si entorpecerá un poco, pues voy a tratar de hablar un poco más fuerte y más cerca a la pantalla. Entonces, como a la hora de evaluar, lo que evaluamos son los aprendizajes básicos. Entonces, ser, saber, hacer y convivir, que ustedes bien conocen desde la propuesta de la UNESCO con Jacques Delors en La educación encierra un tesoro. Entonces, quiere decir que en términos de el maestro y en términos de el estudiante, ese carácter transformador en el ser, entonces propiciará en términos del maestro, pues, más pedagogo, más científico, más reflexivo. Y en términos del estudiante, pues obviamente trasciende la transformación. O sea, la posibilidad de convertir la evaluación con ese carácter, a ese carácter científico, garantiza mayores posibilidades de que el estudiante no solo se forme, sino que se transforme. En términos de saber, entonces, es la posibilidad que se le da al maestro de modificar sus convicciones didácticas y pedagógicas. Miren, yo trabajo mucho con este tema de seminario alemán. Estoy supremamente casado con esa estrategia metodológica. Es de mucho trabajo, por supuesto, porque hay que leerle mucho a los estudiantes. Pero esa estrategia me ha permitido a mí como garantizar que los estudiantes participen más, se apropien más, tengan más libertad de hablar, de identificarse con sus ideas, etc. Entonces eso me ha permitido cambiar modificar otras convicciones que yo he tenido en términos didácticos. Y entonces yo he radicado mucho en mi clase, por ejemplo, difícilmente yo hago una charla como estas, así tan donde hablo yo solamente, no. Pero precisamente por eso, ya hay unas convicciones derivadas de ese ejercicio del seminario alemán que hacen que yo siempre invite a los estudiantes. Y en el estudiante, pues obviamente, el conocimiento en ellos, en su proceso educativo, pues obviamente tiene mayor sentido, ¿cierto? Cuando ellos logran verificar que ese conocimiento salió de todo un ejercicio de búsqueda con el profesor, eso para ellos tiene un mayor sentido que cuando el profesor se los da vomitado, y me perdonan la expresión. En el hacer, entonces, la posibilidad de transformar sus prácticas pedagógicas y didácticas en virtud de la pertinencia. Porque cuando estamos investigando en términos de evaluación y estamos preocupados y tenemos como problema el desconocimiento de un avance in situ, ahí en el aula y en la realidad del estudiante y en la realidad del profesor, ahí garantizamos una cercanía a la pertinencia mucho mayor.
Y en términos del estudiante, pues es una capacidad para que reconozca sus capacidades con el uso del saber que el profe le está ayudando a reconstruir. Y por último, en términos de convivir, entonces la interacción maestro-estudiante tiene mayor sentido, ¿cierto? En la cotidianidad de la escuela, esa reconstrucción del saber, en la interacción, en el cara a cara del que hablan Berger y Luhmann y Schutz, en ese mundo de la vida cotidiana, cuando el maestro propicia eso ahí, que es mucho más fácil haciendo investigación, entonces hay un mayor sentido en ese ejercicio educativo. Y en el término del estudiante, entonces, la reconstrucción de conocimientos en interacción entre pares como eje del mundo de la vida de la escuela. A veces aprenden más hablando entre ellos que con el discurso del profesor. Y en ese carácter transformador no podemos dejar de lado entonces las competencias básicas. En ambos casos, tanto en el maestro como en el estudiante, entonces con esta propuesta pues hay una mayor capacidad para leer contextos y contextos. Es decir, cuando yo como profe estoy haciendo lectura permanente del contexto en el que estoy con los muchachos, en el contexto en que están ellos también, y ellos ven que el saber les está llegando de un ejercicio reconstructivo entre el profesor y ellos, entonces ahí ambos desarrollan con mayor facilidad esa capacidad y esa habilidad interpretativa. En términos de argumentación, entonces habrá una mayor capacidad de apropiación temática para dar soporte a esas interpretaciones. Porque es que estamos desarrollando procesos de investigación, donde los marcos teóricos, donde las teorías que nos soportan, pues nos van a ayudar a argumentar eso que interpretamos. Y en términos de proposición, entonces obviamente una mayor capacidad para ofrecer alternativas de prevención y solución. Permítanme obviamente retomar nuevamente al médico, ¿no? Un médico se va volviendo mejor médico cuando desarrolla permanentemente ese ejercicio investigativo que hace en su consultorio y siempre termina su ejercicio investigativo con propuestas. Entonces viene la fórmula médica en ese caso, ¿no? Viene la propuesta de si no se toma esto, usted va a sufrir esto, si se puede morir mañana, puede morir una semana, etcétera. Pero bueno, lo que viene es la propuesta como tal. Pero eso se logra, el médico y se van volviendo muy hábiles en eso, precisamente porque su ejercicio permanentemente es investigativo. Entonces, esto es lo que humildemente les traía a mis colegas para que lo sometamos a discusión. O sea, la evaluación entendida como proceso de valoración en el avance de un recorrido entre una situación inicial y una situación final, que con ese carácter científico favorecerá con mucho más significado todo el tema de los aprendizajes básicos y las competencias básicas. A grandes rasgos, pues este es el abrebocas pues, para el conversatorio. Me disculpan como el ruido que hay, porque como les digo, esta pandemia ha traído mucha gente a pedir ayuda y vienen casi siempre como a esta hora a tocar acá y a darnos serenata para que les ayudemos. Bien, entonces les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, se abre el conversatorio ahora sí y los micrófonos que se puedan abrir. Muchas gracias por su atención. Bueno, ¿quién quiere empezar a que conversemos sobre el asunto? Que esto es para controvertirlo, para confirmarlo, para consolidarlo, para discutirlo.
Carlos, muchas gracias por este espacio, hombre, por las reflexiones. Yo te iba a preguntar, me parece muy interesante, eh, digamos, tener la posibilidad de ver desde esta óptica también la evaluación, ¿cierto? Porque incluso pues desde nuestro proyecto pedagógico insistimos pues de otras cualidades que esta evaluación debe tener, su integralidad, su continuidad, bueno, entre otras cualidades que hemos planteado para el caso de la evaluación. Pero hoy nos traes efectivamente dos cualidades, dos características muy interesantes que están asociadas pues a ese carácter científico, si se quiere plantear, que debe tener la evaluación, así como su condición de transformadora de, del proceso mismo o de la misma vida del estudiante. Eh, Mi pregunta un poco, si pudieras ampliar, es, o sea, ¿cómo llevar efectivamente, quizás desde tu experiencia, desde los dominios que tienes, precisamente esas dos cualidades al aula de clase, ¿cierto? Porque quizás una de las cosas con las que tenemos mayor dificultad, pensaría yo, es que, por ejemplo, sobre teoría de la evaluación y en particular de teoría de evaluación de aprendizaje, pues hay cantidad de, de conceptos, de desarrollos, pero a veces es un poco complejo lograr plantear cómo efectivamente esas cualidades de esa evaluación pueden llevarse a un aula de clase. En este caso, eh, ¿cómo lograr que en aula efectivamente se pueda lograr ese carácter científico y transformador de la evaluación? Generalmente, esa es la primera preocupación cuando se habla de estos temas y es muy parecido a lo que sucede cuando vamos a investigar algo y es preguntarnos por el cómo, preguntarnos por la estrategia y a eso súmele que pues obviamente las distintas ocupaciones, las distintas responsabilidades y compromisos tampoco darían tiempo pues como para uno decir voy a aplicar esto con todo al pie de la letra. Yo soy de los que considero que es cuestión de hábito, es cuestión de una decisión interna, de volverlo un hábito y de organizar los tiempos para que por lo menos se pueda hacer. Obviamente no va a ser pues como con toda la rigurosidad en el día a día, pero sí por lo menos que uno pueda decir que lo está haciendo esporádicamente, en el caso de la educación básica y media, en algunos periodos, en el caso de la universidad, en algunos momentos claves del semestre. Pero yo pensaría que es tomar la decisión de volverlo un hábito. Miren, yo les digo lo siguiente, ahorita les mencionaba que yo trabajo con la metodología de seminario alemán y esa metodología exige, dijéramos, eh, todo el tema de la relatoría que ustedes de pronto saben, y entonces, y la dificultad que a veces eso tiene, porque entonces si uno tiene 30 estudiantes en un salón, pues son 30 relatorías que habría que leer, se las pone en equipo, a veces no garantiza que todos se involucren y no falta el que hace la relatoría por su compañero o por sus dos compañeros. Pero bueno, uno se ingeniará las estrategias para, para lograr llegar como a lo que hablábamos ahorita, la evidencia. Pero es un asunto de hábito. Yo ya me habitué. De hecho, muchos profesores me dicen, Carlos, vos todavía trabajas con eso como quita de tiempo, como hay que leer. Inclusive en este momento estoy carrereado con unas relatorías en el convenio con la Católica del Norte. Pero es que ya es una apuesta personal y profesional por esa metodología y entonces es cuestión de volverlo un hábito. Yo sé que no es fácil, pero es un asunto de decisión, de decisión. Yo le decía inclusive a mis estudiantes esta semana que teníamos ahí una sesión sincrónica, que es que nosotros lastimosamente por ocupaciones, vuelvo y les digo, por responsabilidades que tenemos,
no lo hacemos, pero si uno lograra develar todo lo que pasa en el aula cuando un estudiante aprende o no aprende, cuando no logró avanzar y uno lograra sistematizar eso, sería mucha la ciencia pedagógica que construiría, porque inclusive hay unas, aunque yo sé pues que estos asuntos no siempre son territoriales, pues hay algunas localidades que tienen unas cotidianidades muy afines, y entonces hay cosas que se pueden replicar de un lugar a otro, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me tocó alguna vez en esto de los premios, que fui evaluador mucho tiempo ahí, como 10 años, en esto de los premios Medellín y Antioquia, la más educada, cuando arrancó todo ese proceso. A mí me llamó mucho la atención cómo, que inclusive ese año ganaron el premio, me tocó evaluarlos y ganaron el premio. ¿Qué hicieron? Pues los muchachos había una deserción tremenda, los muchachos de noveno, décimo y 11, y decepción tremenda porque tenían que ir a coger café, la triste historia en el sector rural de esa deserción. Y estos profes se tomaron, tomaron la decisión y hicieron la tarea de mirar a ver cómo generar esas clases virtuales, o sea, hicieron todo lo posible para que por medio de todas estas tecnologías los muchachos no se fueran. Y daba gusto escuchar a un muchacho de 14 o 15 años diciendo, no, a mí me gusta mucho este sistema y esta propuesta porque yo estoy cogiendo café y repito la clase de matemáticas que inclusive al profesor le da rabia cuando le pregunto hasta 3 y 4 veces, pues aquí tengo la posibilidad de repetirla 4, 5, 10, 15 veces. Pero eso lo propiciaron los maestros y fue una decisión de maestros. Y eso es más trabajo para ellos, obviamente, pero es una decisión. Entonces, esa pregunta por el cómo el quién es una pregunta que nos hacemos siempre, pero yo pienso que en principio es tratar de volverlo un hábito y mirar cómo lo volvemos un hábito para, para, para poder enriquecer todo esto que hacemos y todos estos temas educativos. Yo sé que no es fácil, claro, pues es que pues, son utopías también para muchos, pero considero que es simplemente una primera decisión, es tratar de volverlo un hábito, un hábito. Sí, de acuerdo, Carlos. El asunto pues también es que dentro de ese marco de hábitos, eh, pues pienso que efectivamente lo que hay que cuidar también es, eh, digamos, que un poco a veces como docentes, como maestros, nos vamos acomodando eh, a ciertos procesos, a ciertas formas de trabajo, pues que de alguna manera se nos hacen cómodas, no solo por nuestros dominios, sino como ya lo explicabas también, por los tiempos y demás. Eh, pero es que lo que planteas efectivamente lleva precisamente a pensar cómo el proceso evaluativo en el marco de un proceso educativo, pues tiene un carácter eh, que permite que nosotros mismos como docentes, como maestros, todos los días estemos atentos y tratando de ser innovadores incluso en la forma como evaluamos, en lo que evaluamos, que incluso, aunque a veces ideamos, y pienso que hace parte de nuestras formas de innovación curricular, hacemos gestiones muy interesantes de evaluación, aunque funcione bien con un grupo, no significa que con el siguiente va a funcionar también. Entonces yo creo que, o sea, sumado o sea, ese carácter científico que has tratado de llevarle como cualidad a la evaluación, no es solo en tanto genera una evidencia, sino también en tanto genera un conocimiento para un aprendizaje para nosotros como docentes, como maestros, ¿cierto? Porque, pues, efectivamente, cuando yo te hacía la pregunta, no era expresamente porque dieras una fórmula mágica
bajo la cual pues la gente va a aplicar y va a ser mejor docente, sino efectivamente esas, si se quiere, esas capacidades, esas competencias que como docentes tendríamos que tener para que precisamente, aunque se vuelva un hábito, no se vuelva un hábito inconsciente y no se Sí, claro. vuelva algo que simplemente terminamos replicando y que nos permite de alguna manera levantar alguna evidencia para determinar si el estudiante logró el resultado de aprendizaje esperado, digamos en este caso, en la asignatura que estamos trabajando, sino cómo también ese acto evaluativo de alguna manera nos retribuye a nosotros cierto conocimiento, cierta experiencia que nos permita también, pues de alguna manera, en otros procesos, pues lograr esos aprendizajes. Y incluso en esto, pues, yo me atrevería a decir, o sea, hay dos acciones muy importantes que en el marco de nosotros como maestros, como docentes, en este caso universitario, tenemos, y es todo lo que tiene que ver propiamente con la formación y desde la formación las relaciones que establecemos con el estudiante, el acompañamiento, los vínculos que generamos y la segunda, la evaluación. O sea, porque son dos procesos que no solo están unidos y se acompañan mutuamente, sino que son dos procesos que marcan todo el tiempo la labor que nosotros desempeñamos como maestros. Pero lo que digo ahí es, y de pronto mi insistencia, retomando las dos cualidades que hoy estás proponiendo, es que precisamente como docentes pudiéramos tener un carácter reflexivo para poder lograr tanto un poco ese elemento de cientificidad y de transformación de la evaluación. Porque si no, la evaluación simplemente termina siendo un instrumento, ni siquiera un proceso, sino que termina siendo un instrumento bajo el cual aplicamos algunas herramientas para tener algún tipo de evidencia que nos permita calificar al estudiante, pero efectivamente a veces sin lograr identificar. Y digo yo que a veces como maestros, yo no sé, puede ser por las premuras, porque a veces también somos papás, también somos ciudadanos, también tenemos cantidad de cosas, pues digamos, nos vamos acomodando con ciertos procesos, ciertos métodos, ciertas formas evaluativas que no son cómodas también a nosotros. Pero lo otro también, digo yo, es la importancia de poder avanzar en un carácter reflexivo y de escritura sobre nuestras propias prácticas. Porque a veces también tengo que decir que si bien por un lado uno ve la riqueza de experiencias y prácticas de maestros, y lo digo con conocimiento de causa en el caso de, de lo que veo yo en la universidad, hoy como director académico, antes como decano, o sea, la cantidad de buenas experiencias, pero por otro lado también es, digamos, un poco lamentable, digo yo, que a veces esas experiencias no se lleven a la reflexión y a la escritura. Y un poco no pasan de ahí, no pasan de ser una buena experiencia o de prácticas muy buenas y muy significativas para profesores, pero que lamentablemente a veces no se ponen a disposición para que otros maestros, otros profesores, pues pudieran acceder a ellas y a lo mejor en algunos casos incluso hasta replicarlas. Es claro, Elkin, y es que es bien interesante lo que estás diciendo porque, y para responder también aquí a una pregunta que nos hace Mari, eh, o sea, obviamente aquí una de las claves es, obviamente, la reflexión, esa intención de querer reflexionar sobre lo que hacemos. Eso es clave. Mire, yo les voy a contar aquí rápido algo que me pasó en días pasados. Estaba yo dándole clase a unos estudiantes de maestría en una universidad y dos estudiantes trabajan con el Estado.
la una trabaja en estrato 1 y la otra trabaja en estrato 3, si mal no estoy. Y entonces, muy curioso que ellas me decían, profe, cuando yo les fui a orientar sobre el proyecto de investigación, que les estaba dando pues, la asignatura de investigación y luego me tocaba ser asesor de ellas, ellas me decían, profe, nosotras estamos muy preocupadas porque en los colegios donde trabajamos estamos viendo con mucha recurrencia, mucha pelea entre las niñas. O sea, en toda institución pues hay violencia pues escolar, pero esta era muy particular porque era muy notoria la pelea entre las niñas. Inclusive eran los muchachos los que trataban de separarlas y de ayudar a mediar para disminuir conflictos. Entonces yo les dije, bueno, pues si esa es su preocupación, pues por ahí hay un problema de investigación para ustedes. Y empezaron a plantear, pues obviamente, la idea de cuáles serían como las causas por las cuales estas niñas se pelean, qué es lo que está pasando, que las lleva y que genera ese tipo de conflictos entre ellas. Yo les dije, pues ese proyecto yo lo veo como muy, muy interesante. Pues otro profesor que valoró en otra asignatura la propuesta de ellas, oiga, pues valoró, les dijo, ustedes van a hacer otro proyecto de violencia escolar, todos los que ya hay, no, métanse a la biblioteca y era todo lo que hay sobre violencia escolar. Esa fue la forma de valorar no era un profesor, era una profesora. Esa fue la forma de valorar de la profesora. Van a hacer otro proyecto de violencia escolar. Y entre comillas se dejaron tumbar el proyecto. Vinieron donde mí, profe, vamos a cambiar el proyecto. ¿Por qué? Porque eso que vamos a hacer no sirve para nada. No friegue, ¿por qué? Y entonces me contaban. Y entonces yo les dije, ya se dieron a la tarea de mirar, mire pues marco teórico, antecedentes, ya se dieron a la tarea de mirar cuántos estudios hay por lo menos que estén asociados a violencia entre chicas. No lo habían hecho. Y encontraron realmente que no había, creo que si encontraron 2, no encontraron 3. Eso por un lado. Pero yo les decía, piensen nomás la historia de la violencia contra la mujer en este país, la historia del feminicidio en este país. Y a eso se le suma que nuestras escuelas se están agrediendo entre ellas mismas y nos vamos a quedar quietos. Nos vamos a quedar diciendo otro estudio sobre violencia escolar. No. Ustedes están preocupadas por eso y eso hay que solucionarlo. Y eso es un problema de investigación serio, que tiene que ver con ciudadanía, con el cuidado de la mujer, con muchas cosas. Y por fortuna ellas entendieron la magnitud de lo que estaban estudiando. Pues puede que no sea mucho puede que no sea muy grande el granito de arena que le den a la ciencia pedagógica ahí, pero por lo menos recuerdo que uno de los hallazgos fue, que puede que no sea nuevo para ninguno, pero que consolida un saber, y es que las chicas se agredían precisamente por un asunto de identidad. Entonces la una veía a la otra más bonita y entonces bronca. O la otra bonita veía a la otra más fea, entonces bronca, es que vos sos muy fea. Y un asunto de identidad muy, pero muy visible, donde curricularmente hay que intervenir. Y entonces esa preocupación hizo que ellas, pues obviamente desarrollaran el proyecto. No fue un proyecto que hubiera quedado como yo quisiera, pero bueno, ya lo publicamos. Pues y bueno, y les digo de una vez, ese proyecto, por ejemplo, ese artículo va a salir en la revista Kenosis. No es como yo hubiera querido que quedara, pero por lo menos esos hallazgos preliminares son muy valiosos para pensar la cotidianidad de la escuela. Entonces yo esperaría que ellas quedaran con ese, de hecho ellas no tenían por qué publicar el artículo, ellas con el informe de investigación se graduaron. Y fue después que ellas me dijeron, profe, queremos publicar porque nos interesa que eso se sepa. Bueno, vamos a publicarlo. Pero porque ya se está volviendo un hábito en ellas, la reflexión y la divulgación. Es una decisión. Yo sé que no hay tiempos, pero es que hay cosas que son para uno muy ricas y que uno les tiene que sacar el tiempo, porque ese tiempo no se lo pagan a uno. Y entonces es una decisión. Sé que es muy duro, muy difícil, claro que sí. Pero miren, estas chicas ya tienen un artículo en su haber académico
y si siguen así, pues yo pensaría que muy próximamente las vamos a ver publicando otras cosas bien interesantes. Entonces, vuelvo y reitero, es un asunto pues de decisión, pero claro, entiendo como todas las dificultades que pueden. Pues bueno, profe Carlos Mario, muy agradecido por haber participado con sus reflexiones en este espacio. Yo creo que eh, es muy claro estas dos cualidades pues, que hoy nos amplió en este espacio de conversación y creo que fundamentalmente pues llevan a pensar y a retomar la labor que traemos nosotros en educación, sobre todo para pensar cómo la evaluación no debe constituirse solo como en una actividad cuya función central pues está orientada a una calificación y a una mera verificación, sino como realmente se debería constituir en un acto de conocimiento y pues casi que en un acto político en orden a que debe llevar a un ejercicio no solo de la consolidación de la formación y la autoformación de nuestros estudiantes, sino incluso de lograr transformaciones en ellos y en sus realidades sociales y naturales. Pues, profe, muchas gracias por este espacio, eh, por haber compartido con nosotros esta mañana estas reflexiones. Como lo hemos planteado, pues esperamos que la conversación no termine aquí, que la conversación siga a través de los colectivos, de los colegas. Y bueno, pues entonces nos estamos encontrando, si Dios lo permite, el próximo viernes para continuar este ciclo de conversaciones pedagógicas. Perdóname, Elkin, hay un texto que quiero recomendar antes de que nos vamos, Sí, precisamente porque habla de lo que tú acabas de decir. Yo pienso que ustedes lo conocen, pero no sobra mencionarlo para quienes no lo conozcan. Hay un texto muy bueno de Juan Manuel Álvarez que el solo título ya cautiva. Evaluar para conocer, examinar para excluir. muy bien. Sí, gracias, Carlos. Sí, creo que resume bastante bien, interesante. Evaluar para conocer. Muy bien. Carlos, gracias. Le reitero los agradecimientos y a todos los participantes también. Un Con mucho buen fin gusto. de semana, Gracias por una buena invitarnos. semana. Cuídense mucho, por favor. Chao. Lo mismo, feliz tarde, que esté muy bien.